con uno de los grupos en la coalición. Tenemos una gran cantidad de sinergia en torno a los beneficios federales, la paridad o igualdad de fondos. Y yo nunca he visto esto en mis veintitantos años como defensora del Puerto Rico y la política pública. Este es el momento entre las acciones legislativas y las demandas que son muy poderosas y todos los argumentos económicos y este impulso político y el poder que Puerto Rico está demostrando. La buena noticia es que ustedes son una... Vamos a usar esta situación para nuestra ventaja. Gracias mucho a todos. Kenneth, a la Cámara, a Juan, Wanda, por incluirme en esta llamada y le doy las gracias a la Coalición por Seguridad Alimentaria por invertir y por de verdad querer mostrar que están asociados a esta comunidad puertorriqueña completa. Gracias. Thank you, Lillian. Thank you, guys, for Gracias, your Lilian. Gracias a enthusiasm, todos for your ustedes hard por work. su I know it's entusiasmo a y lot su of work. pasión y su gran Takes a lot of effort. trabajo. Es mucho trabajo y Thank toma you for mucho that. esfuerzo, así que le damos las We would like gracias. now, we have a reaction Ahora panel. We have three tenemos panelists un who are going to panel add de reacción. our Tenemos 3 presenters participantes some additional comments in the que reaction van a panel. hacer unos First, we comentarios will be adicionales. Ms. Wanda Pérez Álvarez, Primero vamos a tener a la Corporate señora Wanda Sales Pérez Representative Álvarez de Puerto Rico Chamber of Commerce. And de the second la lecturer Cámara will de be Mr. Comercio, Federico de el Jesus. señor Federico de Jesus Jesús, is known around the island, and many people know him as Fede de Federico Jesús, como de lo conocen. Washington, if you know his local nickname, who's the founder and principal of FTG Solutions LLC. Y él es de And Fitting last but Solutions not LC. least, Y we por have último vamos a tener al señor Cristian Ramos, es del vocero de Puerto Rico. years we interviewed a couple of times, but we were president of the Chamber of Commerce. Y Very inquisitive and intelligent. es una persona muy inteligente, muy inquisitiva, que ha entrevistado a varios de los presidentes de la Cámara de Comercio. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? So, thank you, Kenneth, and Gracias, Kenneth, y gracias a todos los miembros del panel por las presentaciones tan maravillosas. Nosotros nos sentimos tan agradecidos de que pudiéramos tener unos profesionales tan excelentes para estar reunidos con nosotros hoy para este foro que es tan importante. Al principio del foro, nuestro presidente, el presidente de la Cámara, habló sobre un programa de 12 puntos para el desarrollo económico de Puerto Rico. Y uno de los puntos es la paridad en los fondos, porque nosotros creemos que es tan importante. La paridad de fondos es tan importante para Puerto Rico, para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo económico. Así que vamos a estar trabajando hacia eso con nuestro panel y nosotros vamos a continuar trabajando hasta que lo consigamos, porque nosotros pensamos, como dijo Kenneth, es una cuestión de justicia. Y así que si alguien estaba ambivalente acerca de esta necesidad de equidad de los servicios o fondos de bienestar social, solo se necesita que vean las presentaciones de nuestro panel y las posiciones que se presentaron en Peña Martínez, porque esto describe claramente cómo el gobierno federal están discriminando de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico solo porque están viviendo en Puerto Rico y que no hay una base racional para este discrimen. Y se concluye que este tipo de discrimen es inconstitucional y es una violación de la idea de justicia de la Constitución norteamericana. Nosotros entendemos lo que estamos pasando en Puerto Rico con 44% de las personas viviendo bajo los niveles de pobreza y 57% de esos son niños. Ciudadanos americanos puertorriqueños están recibiendo menos protección de los programas que están especialmente diseñados para ayudar precisamente a esas personas. Los puertorriqueños pobres tienen menos dinero en sus beneficios solamente por vivir en Puerto Rico. Las implicaciones de esto son increíbles e injustas. Ahora,
Eso no es algo que podemos cambiar localmente. Correcto, estamos hablando de fondos federales, programas federales. Así que le hago esta pregunta a Fernández. Con las elecciones presidenciales en el camino y la posibilidad de que una juez ultraconservadora entre a la Corte Suprema, ¿cómo vemos que esto progresará después de noviembre? La pregunta es al señor Fernández. I don't know if Mr. Fernandez is still with us. No sé si el señor Fernández se desconectó o hubo algún problema técnico. El señor Kenneth Rivera va a verificar. Dolly, ¿estás por ahí? Dolly, Sí. Pues, apparently he went out. I don't know if aparentemente no está en su área. No sé si hay algún otro panelista que Lilian o Pando quieren reaccionar a esto, como la elección a nivel de los Estados Unidos para el presidente de los Estados Unidos y el nombramiento de una jueza superconservadora podrá cambiar. Desde la perspectiva de las elecciones, yo creo que es esencial. Esta es una elección esencial cuando miramos y nuestra coalición es bipartidista, así que quiero tratar de mantenerme lo más neutral posible, pero vimos una plataforma democrática y Federico va a estar al tanto de esto. About the last 4 Democratic platforms. Que hablamos de las 4 plataformas demócratas pasadas. Nunca ha habido una plataforma que fuera tan explícita y tan detallada en cuanto a Puerto Rico. Así que nosotros tenemos un plan independiente, pero en adición a eso, la plataforma del Partido Demócrata, el documento que fue publicado, específicamente comparte y se enfoca en los beneficios federales y la paridad de beneficios federales y menciona los programas que específicamente estamos hablando hoy. Así que eso es un mensaje poderoso para nuestra comunidad en cuanto a la importancia y el lente y el enfoque en Puerto Rico en esta elección presidencial y por supuesto lo que va a pasar en el Senado y en algunas de las carreras de la Cámara de Representantes. But I think this is Right. Tuvimos un momento de una interrupción. Está ahí. Sí, se cortó un poco. Esto es una elección crítica. Nosotros podemos seguir luchando y moviendo hacia estos cambios, a estos cambios legislativos que necesitamos para Puerto Rico. Y en cuanto a lo de la Corte Suprema, es preocupante, tengo que decirlo, porque yo creo y yo sé en mi corazón que estos casos van a ser retados hasta llegar a la Corte Suprema. Sin embargo, pienso que cuando miramos, y no soy un abogado constitucional, pero cuando vemos estos casos, es muy difícil que se diga que los ciudadanos que residen en Puerto Rico y en los territorios no tienen derecho a la protección equitativa bajo la ley. Así que cualquier juicio que sea contrario a lo que se ha apoyado en la Corte de Distrito y el Tribunal Apelativo va a ser obsceno, que ellos no estén de acuerdo con los tribunales más bajos anteriores. Gracias, Lilian. Y se me quedó esto, pero creo que esto es muy importante. Las comisiones, la Cámara comisionó un estudio que dice que 88% de las personas que reciben el PAN dijeron que no tienen suficiente dinero para comer. 88% no tienen suficiente dinero para comer. Y esto solo enfatiza su punto, que porque nosotros somos más personas tenemos que comer menos. Así que muchas gracias por su participación. Kenneth, te devuelvo el micrófono.
Gracias, Lilian, Y Wanda. y gracias, Wanda. Federico de Jesús. Y ahora vamos a hablar con Federico de Jesús, con Fede, Actually, he's going to ask, como le llaman sus amigos. So, Fede, Y creo que él también tiene una pregunta para Lilian. Actually just asked to make a comment and Yo Lillian's quisiera hacer un comentario. segues into what I was Y about to el say, comentario but de Lilian nos lleva a él, nos da pie para ello. of Commerce, Kenneth, Wanda, Sandra, for inviting me, for putting this, Gracias a todos por invitarme a este foro consistent advocacy y in porque Washington. ustedes han sido intercesores y defensores en Washington, D.C. consistentemente por muchos años. Y quiero reconocer especialmente a Javier, Lilian y Laura, Are everyday advocating in que Washington, D.C. siempre están todo el tiempo, todos los días en Washington, D.C., siendo intercesores acerca de los temas de asistencia nutricional, equidad o paridad alimentaria, etcétera. Ellos siempre están disponibles y cuando yo llevo el tema a esas oficinas, siempre me preguntan por la Federación, el Hispanic Federation, me preguntan por Lilian, me preguntan por todos ellos. Advocacy, not just to Puerto Ellos han Ricans, expandido esos esfuerzos que ellos llevan, no solamente a los puertorriqueños y latinos, pero a muchas personas que están tocadas por esta situación alimentaria y no han sido representados antes. hurricane and the Así battle que to después de los win huracanes $1 million. y después de poder ganar esa batalla que se hizo para recibir unos fondos adicionales en los millones, eso se han convertido en una fuerza importante. Nosotros no sabemos qué va a pasar con estos casos en corte y tenemos que continuar con la intercesoría en el Congreso en la próxima administración y eso va a ser clave. Pero quiero hacer un contraste rápido entre Biden y Trump porque no sabemos que la administración de Trump llevó una apelación y pidió que se detuvieran los procesos. Y en este caso, Lilian dice que Biden apoya la paridad en estos fondos. En términos de Medicaid, no solamente Trump no está de acuerdo con la paridad, sino que lo que quiere es cortar los fondos de Puerto Rico de 12 billones a 5.2 billones de dólares para Puerto Rico. Así que esas son las acciones que él ha tomado. Y quiero mencionar que encontrar esa paridad de fondos en esos programas que hemos mencionado definitivamente nos ayudaría y ayudaría a los puertorriqueños en necesidad, especialmente a partir de los datos que hemos conseguido a través de la investigación. Pero también tenemos que reconocer que después de los huracanes María hubo prácticamente una paridad, pero esto no pueden ser las balas de plata. Va a ser bien difícil, pero nosotros tenemos que luchar por la creación de trabajos, de empleos. Y yo creo que dado las características únicas de las islas y las situaciones jurídicas, esas herramientas federales tienen que estar modeladas a la necesidad del país. Y quiero pedirle a todo el mundo que continúen luchando por estos programas para que sean más amplios los programas, no solamente de asistencia, sino de empleos para Puerto Rico. Eso nos va a permitir ponernos de pie. Y la paridad en estos programas va a ayudar a muchas personas que ya están en necesidad, especialmente ahora en la pandemia, durante la pandemia. Yo sé que eso no es parte de la ecuación. José Enrique, ¿volviste? Sí. José Enrique, No, mira, oye, más o menos Lilian more or less answered the question. Lilian más o menos contestó la pregunta. La pregunta es la diferencia que se va a ver en estos casos durante la elección. Quisiera mencionar algo sobre Biden que posiblemente ustedes ninguno haya dicho. Se expuso hace un mes atrás. Va a cambiar el secretario de Justicia. Así que si esto llega al secretario de Justicia, nosotros tenemos que estar apelando a la Corte Federal. Nosotros tenemos un caso muy fuerte. Todas las cosas que el Congreso está aprobando es por un año. Pero estos fondos son recurrentes todos los años. Si ven el efecto multiplicador,
va a ser increíble, 4 veces. Así que estaríamos trayendo mucha prosperidad para Puerto Rico por todas las personas que se beneficien y que lleguen a estos fondos a las manos de los pobres. Y una de las razones que nosotros estamos incluyendo eso, hay que trabajar en esta situación, pero ciertamente esto va a tener un impacto en el ambiente económico del país. That the most poorest people Esta es la primera vez que las personas más pobres van a llegar a un nuevo nivel y eso es lo que esperamos, como mencionaron Wanda y Lilian. Tenemos personas que no tienen suficiente dinero para comer. I want to, if I could, very quickly, I'll be quick. Sí, Something that Federico Quisiera hacer un said. punto rápidamente, una cosa que Federico mencionó, que yo creo que resuena conmigo muchísimo. Muchas veces cuando trabajamos y hacemos el trabajo para tener un aumento en los beneficios alimentarios, ustedes ven los comentarios que llegan. Nadie quiere que la gente On these types of federal dependa de estos beneficios y de estos programas federales. No es que queremos que las personas se queden ahí y vivan en la pobreza. Sin embargo, mi visión es paridad y equidad. systems flow in an Vamos a permitir que los sistemas fluyan equitativamente y entonces economy. It's dejemos que Puerto Rico trabaje en la economía, en su infraestructura, en sus trabajos, en sus industrias, pero no castiguen porque somos un territorio y hubo una serie de estrategias punitivas que se establecieron en los 70 y en los 80 y continúan aún hoy para mantener a Puerto Rico fuera other territories. de lo que se le provee a otros territorios. Así que yo estoy de acuerdo. It's because we want people to do. Yo no estoy pensando que debemos seguir subiendo estos programas y que la gente se quede pobre. No, eso no es lo que esperamos. Pero esperamos que nosotros como una comunidad tengamos alternativas y que podamos tener esa equidad con todos los demás. Manifest destiny, Federico. Right? Manifest Destino manifiesto, Federico, ¿verdad? our destiny as a community. But Nuestro destino, alcanzar nuestro destino como comunidad, pero nosotros no somos menos que los otros ciudadanos norteamericanos. Ahora vamos a pasar a Cristian. Cristian está aquí, del vocero. Gracias, Cristian. Hola a todos. Gracias por invitarnos. Mi nombre es Cristian Ramos y yo soy reportero de economía del vocero de Puerto Rico. Y yo quisiera comenzar diciendo que la disparidad en el concepto federal es aún más relevante ahora con la pandemia que parece estar aplicando todo, incluyendo el desarrollo económico. Well, determine its health conditions, but now with the COVID-19, countries' con health la- level determines how much Con their los problemas de la pandemia, el Congreso, las acciones del Congreso nos van a afectar nuestra capacidad de poder recuperarnos de esta pandemia y va a ser más complicado que en otras jurisdicciones estadounidenses porque estamos al borde de un colapso económico y esto trae otros problemas consigo. La salud es importante, el desarrollo económico es importante, pero la falta de dinero y un sistema eficiente de salud quiere decir que está declinando la productividad y la competitividad de la isla. Y eso va a querer decir que el gobierno va a tener menos dinero y va a ser la reestructuración imposible. De acuerdo a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, si Puerto Rico fuera tratado como todos los demás, subiría Medicaid en 2.1 billones, es 60% más bajo en Puerto Rico ahora mismo. Puerto Rico recibiría 1.4 billones de dólares para proveer servicios médicos. Federal government. As I said, Como dije, la salud es importante para manejar la pandemia y los impactos económicos de la pandemia. Y ahora tenemos más fondos
The problems of the health problems in Puerto Rico Pero will muchos be de los solved problemas de salud se van a resolver con más dinero y podría representar a better opportunity for the una economic mejor oportunidad para la viabilidad económica de la isla. Gracias. Yeah, any question to Pando? ¿Tiene alguna pregunta para el señor Roberto Pando, Lilian, señor García? ¿Alguna reacción a los comentarios de Cristian? Gracias, Cristian. Yo estoy de acuerdo. Típicamente decimos, no hay recuperación económica si no arreglamos los problemas de salud en Puerto Rico. Nosotros trabajamos con 1/3 de los recursos de salud que se utilizan en los Estados Unidos y como mencionamos, yo diría 3 áreas: COVID, los huracanes, etcétera. Desafortunadamente, nos mostró cuán deficiente y cuán atrás estamos en términos de los sistemas de salud, infraestructura, la infraestructura física, los hospitales, las clínicas, la infraestructura administrativa, cómo se administra la salud. Tienen que esperar a llegar un especialista y tienen que empezar a hacer la fila a las 4 de la mañana. No hay suficientes recursos para administrar el cuidado de salud como se debería administrar. Y, por supuesto, la compensación de los profesionales de la salud. Así que nosotros sí tenemos 94% de nuestra población está cubierta de alguna manera por un plan de salud. Pero lo que nosotros no tenemos es esa resiliencia, esa calidad, esa cualidad básica en la infraestructura, en la tecnología de informática, etcétera, y en términos de compensación también. Y eso es un problema grandísimo que tenemos. Tenemos dificultades en algunas especialidades. Nosotros estudiamos y tenemos la misma preparación académica, tomamos los mismos exámenes. Nuestros hospitales pasan por los mismos procesos de acreditación, pero nosotros recibimos la mitad o menos del dinero que se paga. Y, por supuesto, se invierte 1/3 de lo que se invierte en los pacientes de los Estados Unidos. Así que no hay recuperación económica posible. Por ejemplo, lo que mencioné de la parte B, que no se paga a las personas pobres y mayores en Puerto Rico, el DIS, que es un tema crítico en el caso de Peña Martínez. Nosotros tenemos que sacar dinero de Medicare Advantage para pagar los medicamentos recetados que el ALS no paga en Puerto Rico. Y eso lo que quiere decir es que el presupuesto que nosotros tenemos de Medicare Advantage, y como ya les dije, es limitado. Tampoco podemos utilizar ese dinero para pagarle a los médicos y a los hospitales porque tenemos que pagar por los medicamentos recetados. Así que todo está conectado. Nosotros pensamos que estamos haciendo mucho con mucho menos y nosotros pensamos que los dólares que nosotros podamos obtener, que nosotros obtengamos para la salud en Puerto Rico, se van a gastar bien. Y eso también nos lleva a nuestra misión también. Muchos comentarios hubo recientemente en las discusiones públicas acerca de los fondos aprobados y no utilizados, y yo entiendo que eso también es algo que nosotros en Puerto Rico, el sector público y privado, tenemos que trabajar en ello, que cuando nosotros tomamos pasos críticos para obtener los fondos que merecemos, los utilicemos de la manera correcta. No nos podemos dar el lujo de devolver nada. Esto se tiene que ver a los derechos de los ciudadanos, como son los casos en corte. Yo no creo que es solamente acerca de Puerto Rico. If you move to Puerto Rico, No es acerca de tratar a Puerto Rico de manera diferente, sino a los ciudadanos de manera diferente. No importa de dónde tú eres, automáticamente tú pierdes estos derechos y estos beneficios. Así que es un punto esencial y crítico. Vamos a seguir empujando como comunidad para obtener resultados. Gracias a todos los panelistas, a los panelistas en el panel de reacciones. Podríamos seguir hablando por más horas, pero no tenemos más tiempo. Así que les doy las gracias a todos por participar en este foro y, como mencioné antes, por su asistencia, y nosotros vamos a seguir luchando. Y es un honor trabajar con ustedes. Gracias a todos por su participación.
Buenas tardes. Gracias, Kenneth. Es un honor para nosotros presentar a la próxima persona que va a hablar con nosotros de Hispanic Federation, Laura Esquivel, una perspectiva de Washington. Bienvenido. Gracias. ¿Mi sonido está bien? Muy bien. Así que soy la presentadora principal. Les voy a hablar brevemente de lo que es la Federación Hispana. Hace 30 años se fundó en Nueva York para interceder por fondos equitativos para las organizaciones que sirven a la comunidad, y aquí estamos 30 años después continuando este trabajo, no solamente en Estados Unidos, en Florida, en Puerto Rico, y podemos incluir a Washington, D.C. Y estamos haciendo este trabajo intercediendo ante el Congreso, y eso incluye no solamente Puerto Rico en la isla, pero puertorriqueños que se han movido por razones económicas o desastres a los Estados Unidos continentales. Nosotros somos una agencia que nosotros comenzamos el trabajo de desastre cuando, después de María, alquilamos un avión para llevar ayuda a la isla. Desde entonces abrimos una oficina en la isla, desde donde administramos nuestro trabajo, y siguiendo nuestra filosofía, nosotros creemos que la comunidad sin fines de lucro en Puerto Rico fueron esenciales para la recuperación de Puerto Rico. Por esa razón, hemos dado más de $40 millones para ayudar a estas organizaciones a través de la isla, que están haciendo proyectos innovadores y que tienen que ver con la resiliencia y la recuperación a largo plazo de todas las comunidades en Puerto Rico. Así que les animo que vayan a nuestra página de internet para que vean lo que estamos haciendo en Puerto Rico, HispanicFederationPuertoRico.org. Estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo ahí, pero les quiero hablar de la perspectiva de Washington, que es desde donde yo trabajo. Es muy difícil decir que algo bueno salió de Irma o María, pero lo cierto es que como resultado de la devastación de María y el hecho de que los puertorriqueños que vivían en los 50 estados estaban siguiendo esta situación, hubo mucho conocimiento sobre lo que estaba pasando en la isla. Yo les puedo decir con total confianza que las personas en los Estados Unidos continentales, que a lo mejor solamente pensaban que Puerto Rico era un sitio para vacacionar antes de María, ahora saben que en Puerto Rico viven ciudadanos norteamericanos que merecen acceso equitativo a los ciudadanos que viven en Estados Unidos, y que la economía de Puerto Rico tiene que ver mucho con las políticas que se llevan a cabo en el Congreso, y que las personas entienden la importancia de prestar atención al rol del Congreso cuando determinan lo que pasa en Puerto Rico. Y esto es ahora mucho mayor que lo que aparentaba ser antes. Los candidatos presidenciales están hablando de Puerto Rico y están buscando los votos de Puerto Rico de una manera en que no hemos visto antes. Así que estas son cosas importantes y son buenas y han hecho una diferencia. Hemos visto mucha organización, muchas coaliciones. Perdí el sonido. No estoy recibiendo. Tenemos asociaciones con muchísimas otras organizaciones para buscar la paridad de fondos federales para Puerto Rico. Ningún grupo ha logrado nada por su cuenta, y yo creo que lo mismo se pasa con Puerto Rico. Las personas en el país son buenas personas. No saben, no conocen el hecho de que Puerto Rico tiene el nivel más alto de pobreza y de pobreza infantil. Las personas estaban asombradas cuando escucharon eso. Y porque las personas de este país son buenas, empezaron a ocuparse de esto y a incluir a Puerto Rico y a los territorios en sus esfuerzos de intercesoría en un momento
donde a través de muchos años eso no fue cierto. La investigación que se ha llevado a cabo por diferentes organizaciones, las organizaciones de la diáspora y la coalición puertorriqueña, y el trabajo sin detenerse de Lilian en el Congreso significa que vamos a tener un panorama muy diferente. Nosotros somos una organización no partidista, pero hay proyectos bipartitas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, que ya se han escrito en los pasados 2 años. Hay unos 27 proyectos y muchos de los que nosotros apoyamos, no todos, están atendiendo la nutrición equitativa, la asistencia de Medicaid, el manejo de la deuda, el crédito para los hijos. Así que hay muchísimo trabajo legislativo en ambas, tanto el Senado como la Cámara, que están tratando de atender todos estos asuntos que hemos tocado en nuestro foro. El hecho es que en el Senado ha sido más difícil obtener atención para estas cosas. Así que si hay un cambio en la composición del Senado o en la administración, creo que tenemos una buena oportunidad para mover todo el trabajo que se está llevando a cabo. En las cortes es muy importante. Como las personas han dicho, esto puede terminar en la Corte Suprema, así que eso también es algo que es una posibilidad ahora mismo en el país. ¿Qué tipo de Corte Suprema vamos a tener? Si esa Corte Suprema va a estar del lado de los médicos de la administración que está luchando contra estos beneficios y sigue luchando. Yo creo que necesitamos un cambio, obviamente un cambio político, pero el cambio que ya hemos visto en que a la gente le importe Puerto Rico en la expansión. No solo son los puertorriqueños a los que les importa lo que le pasa a la gente de Puerto Rico. Eso me llena de optimismo, así que vamos a continuar siguiendo luchando por esto para asegurarnos que cada vez que un grupo esté defendiendo a los que rentan en los Estados Unidos y los territorios, esto es alentador y creo que las elecciones van a ser el indicador más grande de cuánto podemos avanzar para lograr la igualdad en los programas federales y en otros asuntos. Manejar la deuda. Otra cosa que está relacionada directa e indirectamente a la desigualdad de paridad federal es que Puerto Rico tiene que pedir prestado tanto dinero porque no recibe fondos federales al mismo ritmo que otros estados. Eso está conectado con esto también. Y hay un efecto cascada que esta falta de paridad tiene. Y como se dijo, discriminación en contra de las personas de Puerto Rico. Ha tenido en toda la isla y la calidad de vida. Y los puertorriqueños en la isla y las personas que las personas no deciden dejar sus hogares si tienen la opción de quedarse. Hay personas aquí a las que les encantaría regresar a la isla si recibieran los mismos beneficios, si pudieran encontrar buenos trabajos, si sus hijos pudieran ir a escuelas en las que estén en sus comunidades locales, en las que piensan que van a recibir una buena educación. Y tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de que los puertorriqueños tengan esa misma opción que tienen otros estadounidenses para sus familias y futuro. Y yo me siento muy optimista de que vamos a ver un cambio con esta elección y esto va a ayudar a Puerto Rico a mover
a seguir hacia adelante y vamos a seguir haciendo el trabajo que podamos con los colaboradores y todos ustedes para asegurarnos de que eso suceda. Muchas gracias, señora Esquivel, por estar con nosotros. En este momento es un honor para mí presentar a nuestro presentador que va a estar con nosotros con una presentación por video para compartir la reacción. Sin más preámbulos, vamos a ver las reacciones de Nidia Velázquez, la representante para el 7º Distrito Congresional de Nueva York y la líder del comité de pequeños negocios. Gracias a ustedes por estar conmigo el día de hoy. Quiero darle gracias a la Cámara de Comercio de Puerto Rico por organizar este evento con un grupo tan distinguido de colegas, amigos. Y durante mi tiempo en el Congreso he luchado sin cansancio para asegurarme de que a los puertorriqueños no se les deniegue el acceso a las iniciativas federales. He pedido paridad de fondos para Medicaid y Medicare, asistencia para desastres, fondos para la educación y programas de asistencia nutricional y de salud. He trabajado con muchos de mis colegas demócratas en estas luchas y como demócratas creemos que es importante que se le dé una oportunidad a las personas en Puerto Rico cuando se aprobó el plan para enviar los $1,200. Me gustó ver que Puerto Rico se incluyera en igualdad. En el Congreso hemos luchado muy fuertemente para asegurarnos de que cualquier otro acuerdo que se negocie para el coronavirus incluya fondos para Puerto Rico. En Puerto Rico se le da acceso al crédito de Income Tax, fondos de Medicare, acceso para las organizaciones sin fines de lucro en la isla y otras provisiones cruciales. Los republicanos en el Senado se han rehusado a aprobar la ley y darle este alivio a la isla. La razón por la que la semana pasada la portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazó la propuesta del paquete republicano era porque no incluía ningunos fondos para la salud en los territorios. Nosotros vamos a asegurarnos de que Puerto Rico no se quede atrás en la lucha en contra de esta pandemia. Parte de mi trabajo legislativo me ha asegurado de que Puerto Rico tenga un defensor en los casos legales que enfatice la necesidad de fondos federales para la isla, y por eso es que yo radiqué un amicus brief en el caso de Peña Martínez en febrero de 2018. El argumento central es que el tratamiento desigual de los residentes de Puerto Rico en términos de los beneficios de los programas es inconstitucional, específicamente para la parte B de Medicare y SNAP. Se ha estimado que el impacto económico a Puerto Rico, si el SSI se extiende, son $2.8 mil millones de dólares para la isla. Esto es un impacto significativo que no solamente va a ayudar a las personas que realmente necesitan la ayuda, sino que va a ayudar a el desarrollo de la isla. Como ustedes saben, y se ha discutido, hay unos acontecimientos importantes en este caso. La semana pasada mis abogados me informaron que en el caso de Peña Martínez ha llegado el primer circuito y que el gobierno le ha pedido a la Corte Suprema que revise la opinión de Milo Madero. El gobierno de los Estados Unidos también ha pedido una orden a la Corte requiriendo que el gobierno cumpla con la extensión de los beneficios federales a Puerto Rico. La Corte extendió el estatus administrativo hasta el 30 de octubre de 2020
Así que tenemos que esperar un movimiento importante en este caso en las próximas semanas y yo voy a estar monitoreándolo de cerca. Me gustaría terminar dándole las gracias a todos los defensores expertos presentes en el foro del día de hoy. Sin su defensa y apoyo, ninguna de las victorias legislativas que hemos logrado para Puerto Rico hubiera sido posible. Tengan seguro de que mi trabajo para Puerto Rico siempre va a continuar y nunca voy a dejar de luchar para que los fondos le lleguen a las personas a la isla que más lo necesitan. Gracias por tenerme con ustedes. Le damos las gracias a la congresista Nidia Velázquez por estar con nosotros en el día de hoy a través de una presentación por video y por su mensaje tan importante. En este momento invito al CPA, Kenny Rivera Robles, a que hable a la audiencia y comparta con nosotros un mensaje especial del congresista Raúl Grijalva. Kenny. Miguel. Miguel, are you there? Miguel, ¿estás ahí? Sí, estamos poniéndolo. Además de la congresista Velázquez, del video, recibimos una carta del señor Raúl Grijalva. Básicamente, él está apoyando nuestra iniciativa de paridad de fondos. Y le voy a leer las partes más importantes. Las recientes decisiones de la Corte en este aspecto, Estados Unidos en contra de Valle Madero y Peña Martínez en contra de Estados Unidos, han sido importantísimas en resaltar la necesidad de paridad de fondos federales para Puerto Rico. En abril, la decisión de Valle Madero encontró que la denegación de la Administración del Seguro Social de SSI para personas cualificadas por vivir en Puerto Rico era inconstitucional. La decisión de agosto en la Corte de Distrito de Puerto Rico en Peña Martínez versus Estados Unidos reafirmó la decisión fallando, que la exclusión de los ciudadanos de Puerto Rico de recibir el SSI y la programas SNAP también fue una violación inconstitucional de los derechos de protección, de igualdad de protección. Este tratamiento de los residentes de la isla en comparación con otros ciudadanos de los Estados Unidos es contrario a los ideales de tratamiento igual en la Constitución. La residencia de un ciudadano no debe dictar qué fondos reciben. El impacto de garantizar la igualdad en beneficios de seguro social para los residentes de Puerto Rico es muy importante. Para el LIS, casi 500,000 residentes en el Estado Libre Asociado se beneficiarían de acceso a este programa y Puerto Rico recibiría hasta 2.500 millones en beneficios anuales. Puerto Rico también recibiría 1.800 millones anuales en beneficios de SSI y otros 1.000 millones en beneficios de SNAP. Son casi 5.300 millones o 5% del PIB de Puerto Rico. Y para una isla que se está recuperando de desastres naturales, es muy importante. Una vez más, quiero darle gracias a la Cámara de Comercio de Puerto Rico por facilitar la discusión sobre este tema tan importante y espero poder trabajar con ustedes en estos asuntos. Como ustedes pueden ver, el apoyo de la igualdad para la isla ha sido amplio. Miguel, ¿quieres que transicione al último panel? Como tú quieras, Kenny. Hazlo. Ahora vamos al último panel y este va a ser una discusión y reacción sobre lo que se ha discutido en el panel hasta ahora. Pero ahora vamos a hablar en español. Amigo, el licenciado Eddie López. Eddie López, si lo escuchan, está en Radio 1 haciendo análisis todos los días y va a estar acompañado por un grupo de panelistas que no necesitan mucha introducción. A lo mejor algunos de ustedes no los conocen. Si no los conocen, pues es que no viven aquí en Puerto Rico, que es el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador Carmelo Ríos, que sabemos que son personas que están acostumbrados a hablar entre ellos y de una forma bastante amena y bastante entretenida. Así que, muchachos, los dejo para ver qué reacción tienen de esto ustedes.
Muy buenas tardes, Kenny. Buenas tardes a todos los amigos que nos sintonizan. Para aquellos que estuvieron compartiendo el panel, thank you very much for all your information. Me acompaña el exgobernador. Gracias por su información. El senador Carmelo Ríos. Y vamos a hablar un poco de la reacción, ¿verdad? Es el panel de reacción, pero lo que tiene que ver, evidentemente, no tan solo con política, sino política pública y lo que pudiera esto acarrear, las consecuencias que pudiera acarrear en un futuro para el ciudadano puertorriqueño y también lo que es la política norteamericana. Bueno, saludos, gracias por tenernos. Es un placer estar contigo, Eddie, y compañeros de panel, por supuesto, con Carmelo, con quien tengo el privilegio de hacerlo diariamente, pero no por eso uno deja de disfrutarlo cuando se repite. And it's just so unfair because I was so eager to... Es injusto porque yo quería hablar en inglés cuando yo estaba a punto de hacerlo por primera vez en los últimos 4 años, pues cambiaron a español, pero no hay problema. Bueno, un placer estar aquí con ustedes, a Lilian Rodríguez, que hace tiempo no veo, Feder, gente que yo quiero muchísimo, a todo el panel, mucha información. Inside joke, I was eager to do it in English as well, because it was an issue when Alejandro Yo quería hacerlo en inglés también porque era un problema cuando el gobernador era inglés y él hablaba inglés o no. No solamente él habla inglés, sino que le han aceptado en el bar de los Estados Unidos. Así que gran información. Y esto es un issue que sí vamos a hablar políticamente, pero es un issue que toca millones de dólares que están disponibles para Puerto Rico, pero cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, jóvenes, adultos, que ciertamente no tienen la misma capacidad por el mero hecho de vivir en el territorio, en mi opinión, de una manera muy injusta. Y por eso es que para mí sí tiene que ver con el estatus y sí tiene que ver con los casos que se están vislumbrando en la Corte Federal. Gracias, senador. Gracias también al gobernador. Y comienzo un poco de acuerdo a cómo se ha enfocado la discusión en este foro. Y pues no nos podemos abstraer de la realidad que estamos a 19 días de una elección y esto evidentemente no se ha resuelto en el Tribunal Supremo. Hemos tenido unas posiciones tanto del gobierno como de la representación del caso Baello Madero. El caso de Peña Martínez lo tenemos también por ahí un poco en la estufa, ¿verdad? En la hornilla de atrás. No obstante, tiene una importancia no solamente porque Puerto Rico tiene los fondos de recuperación, tiene los fondos del Medicare, sino esto que impacta directamente a una población que, como muy bien han expuesto nuestros panelistas, es una población indigente y una población con mucha necesidad. Y esto se convierte en un asunto político para los candidatos a gobernación, inclusivemente previo a que se resuelva en nuestro más alto foro a nivel federal. Es un asunto político en el mejor sentido de la política, cuando la política de lo que se trata es de la identificación de los problemas y buscar mecanismos. Politics is dealing with... Cuando hablamos a veces de si el tema es un tema político, pues se sobreentiende o hay una concepción de que es generalizada de que va a referirse a un debate político partidista, ¿no? Esto es político como arte de gobierno, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Carmelo, por supuesto tiene que ver con el estatus, pero como tanto en la vida tiene dos caras. Yo creo que ilustra que es un tema que se puede resolver con el estatus actual. Y es lo que ha hecho la Corte de Apelaciones de Boston, ¿no? Y nos pudiéramos ir por ahí, ¿no? Aquí lo que ha dicho la Corte de Apelaciones de Boston en cuanto al Seguro Social Suplementario, por voz del juez Torruella, es que la igual protección de las leyes que surge de la quinta enmienda de la protección norteamericana, de la quinta enmienda de la Constitución norteamericana, subsiste, y me encantan las palabras que usa Torruella, subsiste a Califano versus Torres y a Harry versus Rosario. ¿Ves? Y es un tema jurídico. Y por supuesto, la política es un tema tantas veces jurídico. Y por eso estamos Carmelo y yo aquí. De nuevo, me aprecio de estarlo. Mira, el caso de Baello, que yo creo que es el gate opener y es lo que nos trae aquí,
Y es una lucha que se viene dando de los muchachos y las muchachas, como le digo yo, cuando van a visitar el Hill, tapando. Los veo mucho ahí a Feder, un saludo bien recibido, y a la propia Lilian. Federico, sí. Y Kenneth, el grupo. Es un caso que cuando tú lo analizas, ¿qué realmente es importante? Esto es un jibarito que está en Nueva York, se regresa a Puerto Rico, como hacen muchos puertorriqueños, tiene el SSI, de momento no dice nada, como pasa con muchos de los puertorriqueños que dejan sus cuentas bancarias abiertas en la jurisdicción donde quizás se criaron, segunda, tercera generación, y el Seguro Social dice, bueno, pues si te mudaste al territorio, aunque tenías ese derecho, ahora no lo vas a tener y me tienes que devolver el dinero. Entonces uno pensaría, pues, ¿de dónde emana eso? Que esa es la cuestión, en los abogados le decimos el accesorio, ¿qué sigue a qué? Es importante el resultado de quien realmente tenía el derecho a recibir, o depende de dónde resida esa persona para poder recibir el derecho. Porque después de todo, en el caso de Baello, es una persona que sí calificaba, porque aunque para el SSI no necesariamente tienes que pagar, pero es una persona que estaba disponible para pagar contribuciones federales por su residencia original. Entonces se abre esa gama de la quinta enmienda de igual protección de derechos, pero entonces hay algo que es bien interesante. La respuesta del gobierno. El gobierno, y no digo gobierno, el gobierno federal, que dice, no, espérate, entre líneas dice, el Congreso dispuso que para los territorios había un trato diferente, y habían casos anteriores del 72 y el 73 que hasta protegían esa teoría. Y se supone que la Corte Federal, por tradición, veía esos casos ya resueltos, y de ahí es que emanaba lo que era su source o su sapiencia de cómo es que se manejaban los casos en esa corte. Pero entonces salió otro juez, juez Helpi, que yo creo que es una gran opinión para poderla leer, y dice, no, espérate, esos casos son viejos, ya hay que mirarlos, y tira una maroma jurídica, como nosotros pudiéramos decir, y decir, no, vamos a atenderlo de otra manera, vamos a atenderlo con lo que realmente está pasando con los puertorriqueños. Y se abre ese caso, que no es el primero. Aquí hubo un caso de un Marine que trató con la licencia de armas de fuego y fue a la Corte Federal y dijo, pero si yo puedo tenerla allá, ¿por qué no puedo tenerla acá? ¿Cuál es la diferencia? Senador, pero si bien todo este entramado tiene ahora mismo un futuro judicial, la realidad es que políticamente el Ejecutivo en Estados Unidos pudiera tomar una determinación para cambiar la política pública y simplemente decir, pues mira, sí o no. Evidentemente, en el trámite judicial se ha dado otra línea, ¿verdad? Y era lo que decían ahorita las oposiciones, para poder extenderlo, entre que cuesta demasiado, entre que no aportamos en la misma cantidad para poderlo generar, lo cual es una falacia porque evidentemente esto es para personas necesitadas que de ordinario no trabajan, ¿no? Claro. Pero puede haber un asunto de política pública que quizás lo estamos viendo en otros renglones del desarrollo económico, como la llegada de las farmacéuticas, de nuevo la línea de recuperación y otros fondos adicionales que esperemos que sean personal entitlements y no sean los grants estos en bloque, que todos sabemos cuál sería la complicación en cuanto a eso. Pero en esa línea quería una reacción de ustedes en términos de si ven eso viable, porque la quincalla está abierta. Ahora mismo tú tienes los candidatos a presidentes ofreciendo de todo a los puertorriqueños para tratar de conseguir ese voto. Es viable. El test constitucional para tratar de manera distinta una jurisdicción versus otra necesita de una premisa básica, y es que es una base racional. Es decir, tiene que haber unas circunstancias racionales por las cuales tú vas a tratar de manera distinta. Por ejemplo, en el caso de Harris y en el caso de Torres, California versus Torres y Harris versus Rosario, uno de los elementos principales era que iba a desincentivar el empleo y que era demasiado costoso para los Estados Unidos. Y que todo el mundo iba para el welfare. El juez Torruellas derrota ese argumento en el caso actual del Seguro Social Suplementario. El juez Torruellas lo derrota y dice, en este caso, distinto y diferencia este caso del caso de Rosario y del caso de Torres, e indica, no es más costoso de lo que sería en
tantos estados, en tantas jurisdicciones, y no va a desincentivar el empleo porque son personas que tienen unas necesidades particulares. Que no estaban disponibles para estar quizás empleados. Pero mira cosa, el caso de las Islas Marianas, yo creo que es lo que derrota realmente la teoría de que cuesta mucho. Las Islas Marianas lo tienen por convenio. No aportan, no pagan. En el caso de Puerto Rico, Lilian ahorita decía que es una falacia, y yo creo que es algo que hay que notar mucho. Cuando vamos al Congreso y muchos congresistas nos dicen, pero es que Puerto Rico no paga, no aporta. Lilian trae algo que Lilian Rodríguez y Iván Báez, que están en esa coalición, y los he visto luchar mucho por eso, es el asunto de cuánto aporta Puerto Rico a la economía de los Estados Unidos continentales. No sabía que el número era 6, eso es un número muy importante porque no estamos hablando de Estados Unidos nada más, estamos hablando relación con el mundo de los que compran huevos, proteínas, y que ciertamente pues existe en Puerto Rico esa economía de consumo de productos norteamericanos continentales. Ahora bien, ¿cuánto aporta en las contribuciones federales? Pues ya sabemos que el número está ahí porque hay estudios que dicen que son sobre 3,000 millones de dólares. O sea, no es solamente el asunto de que si pagamos a Lincoln, porque ya nosotros pagamos Seguro Social, bajo Medicaid, y ciertamente no es un free ride. El argumento, y Alejandro y yo lo decimos mucho en el programa por la mañana cuando hablamos de estatus, en Noti1, los invito a que nos escuchen de 9 a 10, ese es el plug. Ese es el plug. Es muy interesante. El hecho es entonces... Al menos distinto. Bueno, es un poquito más obvio, ahora estamos más serios. El hecho es, si Puerto Rico es el único en su clase que estaría entonces recibiendo más de lo que aporta. Y sabemos, por los estudios que existen, que hay como 30 estados de la nación que dan mucho menos de lo que reciben. Claro, la meta es poder aportar dentro de esa cooperativa que es de los Estados Unidos de Norteamérica y poder de esa manera todos complementarnos y progresar. Así que el hecho de las contribuciones se cae, el hecho de que costamos más, Mariana costaría, quizás son menos personas, pero estamos hablando que hoy son 9 personas del segundo caso, el de Peña, y uno que es Baello, porque pues se ha dicho que tienen que pedirlo, no es un class action suit, que es algo que es un argumento también dentro de las decisiones que se están dando de Baello y de Peña. Hay otro aspecto adicional que es muy importante y se ha traído, yo creo que por décadas, y tiene que ver con algo que estamos a punto de experimentar nuevamente, con un referéndum de estatus. Y por las fórmulas de estatus se dice, pues si ya tenemos el SSI, ¿qué nos queda? Además de la representación y otras cosas, ¿verdad? Y el voto presidencial, ¿pudiera esto perpetuar el Estado Libre Asociado? Y quizás por eso que no sea favorecido por aquellos que favorecen la estadidad, gobernador. Bueno, y legitimar, o sea, hace 25 años, hace 21 años no teníamos paridad en los fondos de educación. Hoy los estudiantes puertorriqueños reciben la misma cantidad de fondos federales que los porcentualmente, ¿no? Equivalencia a los de cualquier estado. Pues ahí alcanzamos, ¿verdad? Un nuevo escalón. A través de la decisión del juez Torruella, alcanzamos los del Seguro Social Suplementario. Aquí el Congreso forja sus opiniones en base a la opinión pericial de oficinas creadas para ello. La oficina sobre este tema es la Oficina de Presupuesto del Congreso, ¿verdad? La Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos, el General Accountability Office. El General Accountability Office emitió su último informe sobre Puerto Rico a solicitud del Congreso, si mal no recuerdo, el senador Udall de Colorado, en el 2014, si mal no recuerdo, fue en marzo de 2014. Y habla de que el costo en impuestos federales que tendría la economía de Puerto Rico haría la economía de Puerto Rico no viable. ¿Por qué? O aumentamos 5,000 millones de dólares los impuestos en Puerto Rico, o reducimos 5,000 millones de dólares los ingresos del gobierno de Puerto Rico para que esos 5,000 millones se le paguen y se le ingresen al gobierno federal, lo que haría que el gobierno de Puerto Rico tuviera que despedir el 60-70% de sus empleados, y no más, y con las consecuencias terribles que eso tendría en la economía privada. Esa opinión no es de Alejandro García Padilla, esa opinión no es de ninguno de los que estamos aquí, esa opinión es de la Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos. O sea que a mí me parece que el camino es
continuar, como hemos hecho ahora con el SSI, como pasó con la gestión de Aníbal, con los fondos para los estudiantes a principios de este siglo, continuar subiendo esos escalafones para lograr los fondos que son necesarios, y el presidente Biden se ha comprometido a eso. Senador, ¿desfavorece esto o desalienta la búsqueda por la estadidad? No, mira, todo lo contrario. Mientras nosotros más nos parezcamos y mientras más estemos en lo que yo llamo en sintonía, pues quita mucho de los mitos, porque muchos de los mitos aquí es que la estadidad trae obligaciones.